voy a reivindicar mi inmueble, ¿verdad? En contra del poseedor. ¿Dónde va a vivir el poseedor? En la casa En el inmueble, ¿verdad? es mío, ¿verdad? Ahí está. No se vayan que no equivocar en el examen, y menos en su demanda, ¿verdad? Porque en el examen se pueden equivocar y van a volver a hacer nomás otra vez, ¿verdad? Pero en su demanda sí que, ay, Dios mío. Quiere decir que a quien yo le demando, obviamente que va a ser en el inmueble que yo estoy reivindicando, porque ahí lo que él está, ¿verdad? Bueno, y acá están los hechos. Como yo les dije, que yo voy a elegir los hechos para poder probar esos hechos, ¿verdad? Entonces acá dice que mi defendido es propietario del inmueble en donde vive Jinacá, mi demandado. Y acá, como yo les había dicho, tienen que individualizar bien cuánto mide al norte, cuánto mide al sur. Bien determinado tiene que ser el inmueble. Que está en la dirección de los registros públicos. Eso se va a pedir entonces el informe. Van a solicitar oficio para que la Dirección General de los Registros Públicos informe las condiciones de dominio. A nombre de quién está ese inmueble. Porque ustedes van a presentar la copia del título, el título, ¿verdad? Pero sí o sí se solicita informe al registro para ver cuáles son las condiciones, en qué condiciones está el inmueble, ¿verdad? Después acá le dice que su mandante era un traductor y que él se mandaba a mudar a China, ¿verdad? Y él le dejó a el demandado para que se encargue del mantenimiento del inmueble, ¿verdad? Otorgándole permiso para preparar una huerta orgánica para consumo propio, ¿verdad? Es así que los días que mi mandante se encontraba en Ciudad del Este, iba al inmueble a los efectos de verificar el estado de su propiedad y el demandado le entregaba las verduras. Para el mantenimiento del inmueble objeto de este juicio, el demandado abonaba en forma anual esta cantidad. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo soy el propietario, se entiende que yo voy a pagar el impuesto, yo voy a pagar el alumbrado público, yo voy a pagar un montón de cosas. Vamos a decir que yo no pagué. Entonces, eso, ¿qué va a hacer el demandado? Eso él va a usar como actos posesorios. Ahora, si yo pago el impuesto, si yo pago la luz, si yo pago el empedrado, yo pago todo, ¿verdad? Entonces eso es una defensa que cuando sean demandados ustedes van a usar. Bueno, después dice, a mediados de marzo del 2020, viene Pablo y le trae a toda su gente, ¿verdad? Aprovechando que mi defendido estaba en China, ¿verdad? Y se enfermó, sí que ya lo de coronavirus ya no vino más, vino recién en este año. En el año 2020 él estuvo allá, se quedó y recién regresó ahora. ¿Verdad? Ya que estuvo el mismo hospitalizado en la provincia central de Hubei y en el hospital Huoshenshan por 90 días y posterior a su salida estuvo en tratamiento hasta su total recuperación. Yo tengo que probar lo que yo digo. ¿Con qué yo voy a probar? Con instrumentales, o si yo no tengo en mi poder, yo voy a decir en dónde está ese instrumental. Siempre, siempre yo puedo. Y otra cosa que nunca se tienen que olvidar, todas las instrumentales que ustedes agreguen a su escrito de demanda tienen que ser originales o autenticadas. Si ustedes tienen una copia simple, ya sea certificado de nacimiento, cédula de identidad, certificado de matrimonio, cualquier tipo de instrumento público, presentan la copia simple y en su escrito solicitan vía oficio el informe a la dependencia en donde se encuentra el original de esa instrumental. No se adjunta copia simple de instrumentos públicos sin después presentar el original, porque si no, no les sirve, se les va a desglosar, se le tiene que desglosar. O si su contraparte presenta, después cuando se haga el estudio de las pruebas, ustedes pueden pedir que no se tenga en cuenta porque es simple y no tiene valor. Entonces eso tienen que atender bien.
Bueno, entonces mientras que el pobre señor estaba entonces con su cobichi, ¿verdad? Viene el demandado y le mete una usucapión. Acá está, ¿verdad? Aprovechando la ausencia por enfermedad letal de mi mandante. Y la usucapión está tramitada en tal juzgado. ¿Para qué yo digo? Porque yo tengo que decirle al juez que se inició una acción y en dónde está esa acción. Si yo puedo, yo mismo ya agrego la copia a mi demanda y no le pido al juez que mande traer otra vez porque nunca va a hacer. Y todo un tema, es mucho mejor si yo ya agrego con la demanda, ¿verdad? En el caso de que no pueda hacerlo, ahí sí yo solicito que traigan a la vista. Pero yo con mi escrito de demanda, todas las instrumentales yo tengo la obligación de presentar. Muy bien, entonces acá el derecho en que yo me baso, y acá yo ya pido, ¿verdad? Tener por reconocida mi personería y constituidos mis domicilios en los lugares señalados. ¿Por qué? Porque yo tengo domicilio procesal y real. Yo no tengo un solo domicilio. Yo denuncié 2 domicilios, entonces son los domicilios en los lugares señalados. Después se tiene por promovida la demanda reivindicatoria contra mi demandado y de respecto al inmueble. Ahí yo tengo que decir muy bien cuál es el inmueble. Y después que yo voy a hacer mi reivindicación, yo voy a solicitar una medida cautelar para que no se toque más ese inmueble, para que no echen o no hagan mejoras, nada. Entonces, una prohibición de innovar. ¿Verdad? Y puedo hacer también, ¿sí? 2 domicilios yo denuncio. ¿Cuáles son los domicilios que yo denuncio? El real de mi mandante y el procesal, que sería el mío. Entonces, yo le solicito que se tengan por constituidos los domicilios, tanto el real como el procesal. El real para las notificaciones del 133 y el procesal para todas las demás notificaciones. Entonces, yo tengo son 2 domicilios que se denuncian. Por eso, constituyendo domicilio procesal en la oficina número tal, que sería la oficina del abogado, y el domicilio real es en donde vive mi mandante. ¿Está? Profe, Sí. si el demandado es de Mingaguazú, entonces el domicilio procesal del abogado tiene que ser también en ese lugar. No. Tu demandado es a quien vos, tu contraparte es el demandado. Vos sos el abogado del actor ahora. Ah, ya. ¿Y del demandante con mi domicilio procesal? Tu domicilio procesal tiene que estar en el radio del juzgado. En el radio del juzgado tiene que ser. Ya, sí. Profe, Sí. se dan casos, por ejemplo, donde por ejemplo, mi estudio jurídico en Ciudad del Este, por ejemplo, pero yo llevo un caso en Asunción, entonces los abogados prestan el domicilio procesal de sus colegas Así para mismo. constituir. Así mismo. Porque yo tengo que constituir domicilio en el radio urbano del juzgado. El domicilio real sí puede ser en otro lugar, porque el domicilio real es en el lugar en donde reside la persona o donde tiene sus negocios o su familia. Entonces sí o sí puede ser que sea en otro lugar. Pero el domicilio procesal debe ser en el radio del juzgado. Así que si yo me voy a ir a litigar en Luque, yo tengo que constituir mi domicilio procesal en Luque. En Fernando de la Mora, en Caacupé, en Encarnación, en Coronel Oviedo, en Caguazú, en Juvenal. Yo en el domicilio procesal es en el radio del juzgado. El domicilio real en cualquier lugar. Inclusive el domicilio real puede ser en otro país, pero tiene que tener un lugar en donde se le pueda notificar dentro del Paraguay. ¿Está? Sí, Bueno, profe, gracias. después entonces tenemos lo que sería nuestra medida cautelar de prohibición de innovar. ¿Para qué? Para que él no haga nada por el terreno. Si tiene plantaciones, que no saque todo,
¿verdad? Si tiene casa que no rompa todo, ¿verdad? Entonces yo le hago una prohibición de innovar y también le puedo hacer una prohibición de contratar, de innovar y de contratar. Cuando yo solicito esa medida cautelar de prohibición de innovar, significa que yo tampoco no voy a poder hacer nada por el terreno. No es que la medida cautelar solamente va a ir en contra de mi contraparte y yo puedo hacer lo que quiero del inmueble. No, sino que yo solicito la medida cautelar de prohibición de innovar y automáticamente eso se decreta y no se puede innovar el inmueble independientemente de quién lo haga. Entonces, si yo, lo que sucede mucho, ¿verdad? Es que cuando son parcelas y hay plantaciones y se quiere cosechar, se solicita primero la cosecha, se da una caución y después para que se decrete la prohibición de innovar y de contratar. Bueno, después, previo a los trámites de rigor, dictar la sentencia. Entonces, este es un modelo, ese es un modelo base así súper, hiper, mega básico. Entonces, si ustedes ya entendieron la figura, y como les dije yo, el secreto está en entender la figura jurídica, cuáles son los requisitos de esa figura para que yo pueda elegir mis hechos, descartar mis hechos, elegir mis pruebas, descartar mis pruebas, elegir mi normativa y fundamentar mi normativa, ¿verdad? Y tener siempre en cuenta el principio de razonabilidad. Entonces yo hago esa valoración y eso es lo que yo voy a poner en mi escrito. Mi escrito no hace falta que tenga 40 páginas. Yo con un escrito de 2 páginas yo puedo sintetizar bastante bien todas mis pretensiones. Pero como les dije, hecho, elegido, base, sustento de ese hecho. Eso es lo que yo necesito. ¿Entienden? No sé si tienen alguna pregunta. Y así ya terminamos ya por hoy. Yo les voy a alzar en la clase de hoy. Les voy a alzar este modelo, porque no sé si quieren el PowerPoint también, no hay problema, les puedo alzar también, pero no tienen mucho secreto este PowerPoint. Bueno, entonces ya tienen. Entonces la próxima clase vamos a dar, para terminar la unidad 4, me parece que es esta, si no me equivoco, que son los escritos de fase introductoria. Pregunta técnica que quiero saber. ¿Ustedes entendieron el derecho de daños? Ese sinceramente no, profe. Porque entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hacemos la próxima clase la usucapión